¿También tienes la sensación de que todo está más caro, pero nada mejora? Totalmente. Es como si la economía estuviera rota, pero seguimos haciendo lo mismo. Exacto. Es como si intentas arreglar un móvil cambiándole la funda. O si quieres hacer que el coche corra más, pero no le pones ni frenos, ni ruedas, ni volante. Sí, el problema no es una crisis, es el modelo. Uno que pide crecer sin límites en un mundo limitado. Pues he oído que la deuda global que debemos al planeta, más de 300 billones de dólares. ¿Qué dices? Esos son 37.500 dólares por persona. ¿Y qué hago? ¿Le hago un bizum de mi parte a la Tierra o...? Vamos a ver si entre todos le damos la vuelta a esto. ¿Desmontamos el lío? Vale, ¡vamos! Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras. Aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitantes del planeta. En esta serie Horizontes de Futuro tratamos de entender hacia dónde va el mundo y cómo construir un mañana más justo, habitable y humano. Aquí no venimos a quejarnos ni a deprimirnos. Venimos a entender, sí, y sobre todo a actuar. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! En el último episodio nos atrevimos a tratar de resumir los principales problemas que afrontamos. Listamos hasta 12 y los agrupamos en 5 grandes desafíos. La crisis económica, un modelo extractivo, deuda insostenible y un crecimiento estancado y utópico. La pobreza, desigualdad y el hambre. Cambio climático y degradación ambiental. Crisis de cohesión social, salud mental, polarización, pérdida de confianza y cambio continuo y rápido. Y fragmentación política, el G0, incertidumbre, conflictos y poca cooperación global. Hoy entramos de lleno en el desafío 1, la crisis económica global, modelo extractivo, deuda insostenible y crecimiento estancado y utópico. Para empezar, veamos algunos datos. El crecimiento global está estancado al 2,9%, según el PIB. La deuda global en récord histórico, más de 300 billones de dólares. En cuanto a estabilidad, pues el 60% de las personas teme perder su empleo sin encontrar otro. 6 de los 9 límites planetarios se han sobrepasado. La circularidad a nivel global al 6,9% y bajando desde el 9%. Es una economía global dominada por materiales vírgenes en un modelo de tomar, hacer, tirar. Y ningún país del mundo cumple el bienestar social básico dentro de los límites ecológicos. Y estos datos no son ajenos entre sí, forman un patrón, una historia, una trayectoria. Hoy la vamos a recorrer. La crisis económica no es una crisis más, ni una tormenta pasajera. Es la consecuencia lógica de un modelo que exige crecimiento infinito en un planeta finito, llama valor a la extracción y coste al cuidado, mide la riqueza donde no la hay y oculta los daños donde sí los hay, y funciona gracias a un castillo de deuda que sostiene la ilusión de prosperidad y que ya no se puede mantener. El problema no es que la economía vaya mal, es que la economía está diseñada para romperse. Vamos a tratar de ver, en primer lugar, por qué el modelo actual es estructuralmente insostenible en lo económico, pero también y sobre todo en lo social y en lo ecológico. 2. Cómo produce desigualdad, precariedad, agotamiento y deuda. Y 3, y más importante, qué alternativas reales existen, desde la economía circular hasta la economía rosquilla, pasando por nuevos indicadores de bienestar, tecnologías democratizadas y economías locales regenerativas. Para entender la crisis necesitamos entender su genealogía. No basta mirar 2025, hay que entender los últimos 250 años. Cada revolución industrial trajo avances gigantes, pero también sembró problemas que hoy explotan en cadena, afectando los 3 planos, el económico, el ambiental y el social. La primera revolución industrial, aproximadamente a finales del siglo XVIII, era la de la energía infinita, aparentemente.
porque la máquina de vapor permitió multiplicar la fuerza productiva, mecanizando la fabricación. Por primera vez en la historia humana parecía que la energía era ilimitada. El carbón permitió crecer sin parar. Aquí se sembró la idea fundacional. La economía debe crecer continuamente. ¿Qué beneficios trajo esta primera revolución industrial? Pues un aumento de la productividad gracias al carbón y a la maquinaria de vapor. Nacen las ciudades industriales, se potencian las industrias del ferrocarril y del barco a vapor, con un gran impulso increíble al transporte de mercancías y a los viajes de las personas. La industria textil con la máquina de hilar y la metalúrgica. Y una mejora general de calidad y de la expectativa de vida en Europa. Como inconvenientes, bueno, nace el modelo extractivo moderno, basado en recursos infinitos, que también trae contaminación masiva. Y no olvidemos una explotación laboral extrema, incluyendo trabajo infantil. Como lección, nace la creencia de que más producción es igual a más progreso, sin importar el coste humano o ecológico. La segunda revolución industrial ocurrió pues un siglo después, a finales de la segunda mitad del siglo XIX. Producir y consumir. Apareció la energía eléctrica, el petróleo, el motor de combustión, las líneas de ensamblaje, las fábricas con producción en cadena. Todo esto trajo producción masiva con costes decrecientes. Se hizo tan barato fabricar que reparar dejó de tener sentido. Aquí nació el origen del consumismo moderno. Como beneficios, bueno, pues nace la electricidad con la bombilla eléctrica, el automóvil a gasolina con el motor de combustión y el petróleo, o la producción en masa. El abaratamiento general de los bienes, grandes inventos como el automóvil, el teléfono, la radio, el cine, el avión, que reconfiguran nuestras vidas totalmente. Y nacen las industrias modernas de automoción, la química, la siderúrgica y la farmacéutica. ¿Inconvenientes? Pues una dependencia total de los combustibles fósiles, los monopolios industriales y guerras impulsadas por recursos. Como lección, el crecimiento se vuelve un dogma incuestionable. Vamos con la tercera revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XX. Automatizar para abaratar. Vinieron Internet, la electrónica, los ordenadores, los robots, las energías nuclear y la del gas, la producción automatizada. Hacía falta menos mano de obra y había más presión a bajar los salarios. Empieza el desempleo estructural. ¿Como beneficios? Pues el impulso de las industrias electrónicas, la informática, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, y la de las telecomunicaciones. Se globaliza el comercio y se democratiza el acceso a los bienes. Inconvenientes. Fabricar se vuelve tan barato que tirarlo también. La cultura del descarte, la obsolescencia programada, el plástico de un solo uso, la externalización de costes sociales y ambientales al sur global. Como lección, nace el modelo global de consumo masivo que confunde bienestar con comprar y tener más. La cuarta revolución industrial en el siglo XXI hasta hoy, pues tenemos la digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data, la nube, el Internet de las cosas, la impresión 3D, la realidad aumentada y virtual, plataformas, la globalización. Los mercados se vuelven globales, la logística se optimiza al milímetro, los costes se hunden en términos relativos, los materiales parecen infinitos gracias a cadenas de suministro globales. ¿Beneficios? Bueno, tecnologías democratizadas, la IA, las energías renovables, la formación accesible. Cualquiera puede aprender y emprender y crear. Inconvenientes: concentración del poder en las Big Tech, riesgos de seguridad de datos, desconfianza, automatización del empleo sin redes de seguridad, crisis de salud mental amplificada por algoritmos. Como lección, tenemos herramientas para redistribuir, pero las usamos para concentrar. ¿Cuál es la conclusión de estas revoluciones? En la vida moderna tenemos más servicios, más bienes, comodidades, salud, esperanza de vida, mucho más que antes de estas revoluciones. Veamos datos. Veamos la evolución de 10 indicadores esenciales desde la primera revolución industrial hasta nuestros días. 1. La esperanza de vida al nacer ha pasado de 35 a 75 años. La mortalidad infantil, que se mide hasta los 5 años, ha bajado del 450 por 1000 nacimientos al 5 por 1000 en países desarrollados. Y bueno, en los países, en el mundo, contando todos los países, está por debajo de 50 por 1000. Aunque
Hay algunos países con tasas superiores a 50, incluso otros como Níger, que tiene más de 200 por 1000. Pero en cualquier caso, una evolución importante. El tercero, la pobreza extrema, que son las personas que viven con menos de 2-3 dólares al día. Ha bajado del 85% a algo menos del 10%. Aún hay casi 700 millones de personas en este terrible umbral, pero la mejora es considerable. El acceso a agua potable ha pasado de menos del 10% al 71%. Y el acceso a la electricidad, pues del 0, que antes no había, al 91%. Quinto, la tasa de alfabetización ha pasado del 12 al 87%. Y los años promedio de escolarización de menos de un año a 9,2 años. En sexto lugar, el número de muertes anuales en guerras y conflictos por 100.000 habitantes ha bajado de 30 a 40 en el siglo XIX a 1,3 en 2024. El porcentaje de población viviendo en democracia ha pasado del 1% al 56% en 2024, con retrocesos recientes. El pico fue en 2008 del 61%. 8. El coeficiente de Gini mundial, que mide la desigualdad entre personas, ha bajado de 0,68 en 1820 a 0,63 en 2023. 9. El ratio de ingresos del 10% más rico al 50% más pobre ha bajado de 50 a 1 en 1820 a 18 a 1 en 2023. Y 10. El consumo de recursos ha pasado de 0,5 planetas a 1,7 planetas actualmente. Y la concentración atmosférica de CO2, pues de 280 partes por millón a 425. Hemos mejorado en salud, en educación, en paz, en libertad y en igualdad. En salud planetaria hemos empeorado claramente. En economía hemos mejorado muchas cosas, pero a costa de un modelo de economía donde el objetivo es crecer indefinidamente, necesitamos recursos infinitos, fabricar algo nuevo es baratísimo, reparar es caro y casi siempre desincentivado, el éxito se mide por volumen y no por calidad, y el capitalismo moderno depende de que consumamos más cada año. Hoy, este modelo choca con la realidad física del planeta y erosiona la calidad humana. Tenemos un sistema hiperproductivo, pero ecológicamente insostenible, socialmente agotador y económicamente desigual. Vamos al corazón de este desafío para entenderlo mejor. Extraemos 3 factores clave en este modelo económico. Son 3 factores totalmente conectados. El primero, el modelo extractivista y el productivismo infinito. Nuestro sistema se basa en un principio imposible: extraer, producir, descartar y además de forma infinita. Esta lógica premia la productividad sin límites y valora a las personas solo por su consumo o su capacidad productiva. Algunos datos clave. Consumimos recursos como si tuviéramos 1,7 planetas. La circularidad global está al 6,9%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 93 y pico por ciento de los materiales que utilizamos para construir y producir nuestras cosas son materiales vírgenes que extraemos de la Tierra. 6 de los 9 límites planetarios están sobrepasados y ningún país satisface el bienestar social dentro de los límites ecológicos. ¿Qué impactos económicos tiene todo esto? Productividad y crecimiento que requieren destruir más y estancamiento estructural del crecimiento mundial. ¿Qué impactos sociales? Agotamiento crónico, crisis de la salud mental, cultura del descarte, personas tratadas como objetos reemplazables. ¿Qué impactos ambientales tiene? Deforestación masiva, contaminación sistémica y colapso ecológico progresivo. Este modelo crea riqueza arriba y externaliza costes abajo. Vamos con el segundo factor, la inflación, el desempleo y la concentración de riqueza. El extractivismo no trae prosperidad compartida, trae desigualdad extrema. Datos. El 1% más rico posee el 43% de los activos financieros globales. El 60% teme perder su empleo sin alternativa. La inversión global está débil desde 2008. Hay inflación persistente, pero los salarios están estancados. ¿Por qué ocurre? Porque el modelo premia la acumulación. Quien ya tiene, obtiene más. Quien no tiene, asume el coste. Impactos económicos. Volatilidad por especulación en alimentos y energía y ciclos de precariedad global.
Impactos sociales, paro estructural y falta de redes de seguridad, y tensiones sociales y polarización. Impactos ambientales. Las grandes corporaciones trasladan la contaminación a países con poca regulación. Tercer factor. La deuda global insostenible. La bomba del tiempo. La deuda es el pegamento tóxico que mantiene vivo este modelo. Datos clave. La deuda global es superior a los 300 billones de dólares. El 40% de los países pobres paga más en intereses que en salud y educación. Las subidas de tasas de Estados Unidos y Europa encarecen el crédito mundial y se bloquea la inversión en transición energética, en innovación verde y en clima. Proyección de la deuda. Pues en 2030 se proyecta hasta un 117% del PIB global. Esto representa un riesgo real de fallos en cadena. Unos cuantos países no pueden pagar su deuda nacional. Empieza la cadena, se cierran los mercados, cae el tipo de cambio, hay hiperinflación, fuga de capitales, recesión profunda, crisis humanitaria y efecto contagio. Esto impacta en el sistema bancario de otros países que tienen bonos en esos y que ya no van a pagar, y entonces registran pérdidas de capital de golpe y entran en crisis de solvencia. Los bancos más expuestos necesitan rescates urgentes. Si los gobiernos también están endeudados, no pueden rescatarlos. Los bancos centrales suben los tipos o restringen la liquidez para salvar a sus bancos, con lo que desaparece el crédito comercial. Además, la gente no puede sacar su dinero y ver sus ahorros devaluados. Las empresas no pueden pagar ni recibir mercancías del exterior. Esto impacta al comercio global. Los barcos se quedan en puertos sin financiación bancaria. Los contenedores no salen. No hay suministros de mercancías. Entonces, los países no pueden pagar las importaciones de cereales, de comida, de activos farmacéuticos. Hay escasez de alimentos y medicinas. Se produce fuga de capitales, inflación, devaluación, concentración económica global, migración forzada, conflictos sociales, geopolíticos, pérdida de confianza sistémica. La deuda es una transferencia de riqueza del sur global al norte y del futuro al presente. Es un mecanismo que roba resiliencia. Bueno, ha quedado claro. Pero Planeta para Mañana no es una distopía catastrófica. Aquí empieza la esperanza. No es ingenua, es estratégica. Tenemos modelos, herramientas, soluciones y experiencias que funcionan. Por ejemplo, la economía circular. Hemos hablado de ella durante más de 10 episodios de esto. Es la solución directa a los problemas 1 y 2 que hablábamos. Diseñar para durar, reparar y reutilizar. Transformar residuos en recursos. Reducir la extracción. Regenerar valor. Crear empleo local y resiliente. Se puede reducir la extracción de materiales hasta un 70%. En segundo lugar, mencionar la economía rosquilla, de Kate Raworth. Es una de las alternativas más completas y pedagógicas. Piensa en una rosquilla, un donut. Tenemos que vivir en el donut, ni por fuera ni por dentro, en el agujero. Estos dos límites son: nadie por debajo del suelo social, salud, vivienda, educación, energía, voz política. Y nadie por encima del techo ecológico, clima, agua, biodiversidad, océanos, químicos, uso de tierra. Entre ambos está el espacio seguro y justo donde puede prosperar la humanidad. Sin profundizar mucho en otras medidas económicas, hay múltiples opciones a estudiar, como el principio quien contamina paga que rige las directivas europeas, la cancelación o conversión de deuda por clima y naturaleza, impuestos global mínimo y progresivos a las multinacionales por deuda de sostenibilidad, la emisión de derechos especiales verdes del FMI, crear un ingreso básico por ciudadano que reduzca el miedo y la precariedad, pero no reste incentivos a emprender y trabajar. Una banca más pública y con finanzas éticas que dirijan el dinero a donde realmente resuelve los problemas, o instaurar nuevos indicadores de forma oficial. Vamos a hablar de esto de los nuevos indicadores de valor. El PIB. La idea es salir del PIB como brújula única. El PIB, como todos los indicadores y todos los modelos, es imperfecto, porque es incompleto. No se puede reducir la realidad a un número. ¿Qué es el PIB?
El Producto Interior Bruto mide el valor monetario, euros contantes y sonantes, de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un año. Es una foto de la actividad económica. Llamémosle de la actividad económica formal. Es un número único, relativamente sencillo de entender y que permite comparar la evolución de un país consigo misma a lo largo de los años y de alguna manera compararlo con otros países. Normalmente hay cierta correlación entre la subida del PIB y otros indicadores de bienestar, como la esperanza de vida, la educación o la pobreza extrema. Pero todo esto pues tiene sus límites, muchos y de todos los gustos. Por un lado, si hay un desastre natural, todo lo que produces para reconstruir lo perdido suma al PIB. Y ahí no estás creciendo. Si hay más accidentes de tráfico, suma al PIB todo el trabajo sanitario, las ambulancias, el personal, la recuperación de los heridos. Si hay más enfermedades, suma al PIB. Si vendes armas, suma al PIB. Si hay talas masivas y no sostenibles de bosques, suma al PIB. Si hay más contaminación o más desigualdad, suma al PIB. Además, no contabiliza en el PIB el trabajo doméstico, el de cuidados, el voluntariado. Por otro lado, todo lo bueno que es tener un único número para medir y comparar de forma sencilla, se puede pensar que es negativo si reduces todo lo que hay en un país a un número que deja fuera tantas cosas. Un derrame de petróleo sube el PIB. Solo mide flujos de dinero, no mide bienestar, ni salud, felicidad, calma, paz, medio ambiente, futuro, desigualdad, trabajo no remunerado, tiempo libre, empleo digno, biodiversidad, salud mental. La correlación con otros indicadores positivos tiene sus límites. A partir de cierto nivel no funciona esa correlación. Propagandísticamente le facilita la vida a un gobierno si el PIB sube el 4% suena bien. O a la oposición, si sube poco o baja es que el gobierno lo hace mal. Pero esto convierte el crecimiento en un fin en sí mismo, que ya hemos visto que es uno de los puntos nucleares del problema. Existen alternativas. El índice de desarrollo humano combina PIB, educación y esperanza de vida. El índice de progreso real resta delitos, contaminación, pérdida de ecosistemas, etc. Nueva Zelanda ya presupuesta por bienestar. Bután mide la felicidad nacional bruta. El PIB es como el velocímetro de un coche. Te dice a qué velocidad vas, pero no te dice si vas hacia un precipicio. Si el PIB fuera una persona, sería ese amigo que presume de cuánto gana, pero nunca te cuenta que está quemado, que su pareja lo dejó, que no ve a sus hijos y que vive en una ciudad contaminada. En España el PIB creció en 2024, pero al mismo tiempo el 28% de los niños está en riesgo de pobreza y hemos perdido otro 2% de suelo fértil por urbanización. ¿Esto es progreso? Como dijo Robert Kennedy en 1968, el PIB es un excelente criado, pero un pésimo amo. Vamos a explorar otras oportunidades. Por ejemplo, la tecnología democratizada. En 2007 salió el primer iPhone y entonces el 75% de la humanidad no tenía acceso a Internet. En 2025, más de 5.400 millones de personas llevan en el bolsillo un superordenador 100.000 veces más potente que el que nos llevó a la Luna. Esos son 2/3 de la humanidad. Y lo usan sobre todo pues, para hacer memes y ver vídeos de gatos. O peor, criticar al otro por pensar distinto. Pero cuando esa tecnología se usa con intención, descentraliza el poder económico, como nunca antes ha pasado en la historia. Con un móvil y conexión puedes aprender cualquier habilidad gratis, emprender con coste casi cero, crear valor local, acceder a mercados globales, automatizar tareas y liberar tiempo. Muchas empresas han empezado con una app. Muchos programadores o diseñadores o community managers aprendieron su oficio gratis. El mercado de segunda mano tiene un gran impulso en aplicaciones móviles. Artesanos o gente anónima vende sus productos o servicios a través de aplicaciones sencillas. Antes, para crear riqueza necesitabas capital, contactos o nacer en el sitio correcto.
Hoy, con un móvil y conexión, es posible. Cualquiera puede aprender, crear y vender al mundo entero desde su cocina. Esa es la mayor descentralización de poder económico de la historia humana. Y está ocurriendo ahora mismo, delante de nuestros ojos. Y un quinto punto. Las economías locales, circulares y regenerativas. Es la solución directa al problema de la deuda insostenible, al extractivismo y a la concentración de riqueza. Cuando un país, una ciudad o una familia depende de otros para tener energía, alimentos, bienes y dinero, siempre está a merced de terceros y sin control. La forma más potente de blindarse contra la deuda externa y el escenario casi apocalíptico que pintábamos antes es reducir esa dependencia de lo que necesitas importar o pedir prestado. Esto se consigue cerrando ciclos a escala local y regenerando en lugar de extraer, con acciones como la agricultura regenerativa, prácticas que aumentan el carbono en el suelo, reducen fertilizantes químicos y mejoran la retención del agua. Renovables distribuidas, paneles solares en tejados, pequeños parques eólicos comunitarios, mini hidráulicas incluso. La reparación local, talleres de barrio que arreglan móviles, electrodomésticos, bicicletas, ropa, de todo. Energía comunitaria, cooperativas ciudadanas que producen y gestionan su propia electricidad. Cooperativas, supermercados cooperativos, fábricas recuperadas, grupos de consumo. Mercados locales, venta directa del productor al consumidor, en ferias o aplicaciones locales. Y monedas locales, monedas que solo valen en tu ciudad o región, en papel o digitales. Esto no es aislarse, es colaborar. Esto no es salirse del sistema, es reinventarlo. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante, hacia un modelo circular, regenerativo, justo, donde la economía sea un medio y no un fin. Los tres problemas que hemos visto hoy, extractivismo, desigualdad, deuda, no son accidentes, son la consecuencia directa de haber confundido prosperidad con extracción sin límites, progreso con crecimiento infinito e inflación, y bienestar con consumo desmesurado. Pero también es cierto que, por primera vez en la historia, tenemos el conocimiento, las herramientas, los datos, la tecnología y las comunidades para construir un modelo donde vivir bien no sea incompatible con respetar el planeta. No hemos terminado la revolución 4.0 y ya tenemos que pasar a la 5.0, una que fusione capacidades de computación cognitiva con el ingenio humano, que se centre en el bienestar humano y ambiental, en lugar de solo en los resultados finales, que aumente la productividad y que reduzca el estrés humano y del planeta, que las empresas sean más resistentes a los choques externos, donde primen la resiliencia y la sostenibilidad, el valor social, la artesanía, la fabricación autónoma, los robots colaborativos o cobots, con enfoque en las experiencias del cliente, con hiperpersonalización y producto interactivo. Es la misión Planeta 5.0, reinventar la economía. ¿Has sentido en tu vida alguno de estos tres problemas? ¿Conoces proyectos inspiradores en tu ciudad, en tu barrio, en tu comunidad? Tus historias nos ayudan a construir futuro. Cuéntalas. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo directamente en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que la ñ aún sigue siendo demasiado especial para los estándares internacionales. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos!